Hola investigadores de la seguridad informática, soy José Antonio Ayeva Golde y este es otro vídeo que estoy haciendo, es el número 2 que hago con referencia a las personas relacionadas con el mundo de la seguridad, ciberseguridad. Para entender este vídeo y lo que voy contando en cada ocasión, lo ideal es haber visto todos los vídeos que he hecho, que hay unos cuantos. Primero hay un montón de vídeos relacionados con la provincia de donde yo soy y luego hay uno que se ve aquí una captura de pantalla que es ciberseguridad. Entonces, ahí ya hablé en el primero, ya hablé de unas cuantas cosas. Ofrezco esto al mundo de la ciberseguridad porque hacia el futuro que vamos va a ser muy importante el conocimiento, el estar centrado. Entonces, las personas que trabajan en ciberseguridad son muy conscientes de estos temas, de que la información, el estudio va a ser muy importante. Entonces, este vídeo va a ser largo, ya lo aviso. Y hoy voy a presentar mis servicios profesionales para el estudio de los nombres de las personas que están relacionados con elegir el nombre español para los bebés que han nacido en España y que vengan de familia española. Yo me centro en una serie de características, en una serie de nombres y apellidos y eso es la especialidad que puedo dar. Como he dicho en otros vídeos, desde hace décadas existe la posibilidad de estudiar los nombres de las personas de forma profesional, ya sea en el caso de bebés recién nacidos o para adultos que quieran cambiar su nombre. Y si para estudiar el nombre se toma como referencia el momento de nacimiento, o sea, la primera respiración, pues mucho mejor. O sea que estoy hablando de astrología profesional. Alguien puede preguntarse, ¿hablar de astrología las personas que trabajamos en ciberseguridad? ¿Y eso para qué? ¿La astrología es de chiflados o de gente aburrida? Alguien podría pensar eso y algunas personas pueden creer que estoy como una cabra. Pero bueno, voy a hacer comparaciones porque la astrología sí tiene importancia, mucha importancia es en los países más importantes del mundo. Entonces se pregunta, ¿pero qué piensas o pensáis de Jeff Moss? O sea, el seudónimo que tiene Tangent y de la DEFCON y de Black Hat USA. Jeff Moss es el fundador de DEFCON y de Black Hat. Y tengo que decir que, que este hombre, Jeff Moss, no da puntada sin hilo, ¿eh? O sea, cuando se ven estos detalles. Es alguien avanzado de su tiempo, funda estos dos grandes eventos de ciberseguridad, adoptó un seudónimo, nombre profesional y analizando las cosas con algo de detalle se ve que no hace el tonto. Por ejemplo, si, como he dicho, si hay un país donde es muy importante la astrología profesional es Estados Unidos. E investigando un poco, es que hasta el astrólogo más despistado se da cuenta que desde hace muchos años Jeff Moss tiene muy en cuenta la astrología profesional. Ya está. Hasta aquí puedo decir. Solo comentar que es muy evidente que Jeff Moss en ciertos temas está bien asesorado. Jeff Moss va más allá de la astrología. Va más allá de la seguridad informática y tiene en cuenta la astrología. Entonces, como alguien entendido en algo, pues es muy evidente ciertos detalles que conoce. Pues aquí igual, un astrólogo se da cuenta de lo... Un hacker español que va a Las Vegas, a las conferencias estas, pues a lo mejor se fija en ciertas cosas. Pues en estas conferencias me fijo en otros detalles y se ve muy claramente que tienen en cuenta la astrología profesional. La astrología seria, no la astrología de cualquier manera. Las personas deben saber que hay astrología seria y profesional, que nada tiene que ver con la versión de astrología destinada al entretenimiento, a despistar, a ridiculizar este conocimiento, etcétera. Ahí está lo serio y está lo no serio. Hay que decirlo. La astrología profesional estudia lo que no se ve. Haciendo una comparación, la astrología analiza y estudia los metadatos de las personas. Al igual que un archivo, una foto,
etcétera, tienen metadatos y en informática pues eso se tiene muy en cuenta. También cada persona a nivel interno tiene sus metadatos, que son datos que explican su situación en la vida. Cuando haces una foto, se generan unos metadatos de la situación donde se hace, la situación geográfica, el tipo de cámara que se utiliza. Pues cuando nace una persona y da su primera respiración, las personas normales ven que ha nacido y hay un bebé, pero esa situación tiene unos datos que no se ven, unos metadatos, y eso genera un gráfico. En astrología genera un gráfico y eso se plasma en lo que se llama la carta natal o carta astral. Y ese gráfico pues se estudia. Ese gráfico, por un lado, es el momento de inicio y por otro lado se estudian los ciclos que tiene ese gráfico, porque ese gráfico también tiene sus ciclos, o la persona tiene sus ciclos. Entonces, como he dicho, pues son los metadatos que explican. Los metadatos explican lo que no se ve. Centrándonos en el caso de los bebés y de cara al futuro, los padres tienen que tener claro varios temas. Alguien habrá oído de la era de Acuario, que se ha utilizado mal porque se ha asociado con grupos no sanos, grupos no recomendables de personas, grupos que se iban de la olla, diciéndolo claro. Y no es así. La era de Acuario tiene sus pros y sus contras, entonces hay que asociarlo con unos nuevos tiempos y las influencias que va a tener. Se representa en astrología como una persona con un cántaro de agua que riega. Entonces, eso que riega, ese líquido que riega es el conocimiento. Es muy importante el conocimiento y la rectitud. Es muy importante en esta era. Lo he explicado en otros vídeos. En otro vídeo lo expliqué. Por eso he dicho que es importante verse todos los vídeos para poder ver la profundidad de mis análisis. Entonces los padres, los bebés y futuros adultos, los niños actuales, incluso los adolescentes, tienen que empezar a comprender que conforme pasen los años o las décadas el mundo cambiará en relación a lo que conocemos ahora. Solo hay que ver lo que ha cambiado todo con Internet y con las nuevas tecnologías. La próxima cita de Tokio, que se van a presentar diversas tecnologías juntas para que interactúen entre sí. Entonces, por eso desde hace un tiempo se habla de que habrá trabajos que desaparecerán y que surgirán también otros nuevos empleos. Resumiendo, o te renuevas o pierdes el tren, o espabilas o te quedas en las últimas posiciones del pelotón. No es lo mismo ser proactivo que dormirse en los laureles. Una comparación sería, pues, bueno, que hay que mentalizarse que hay que ir con los tiempos, hay que ir ahí delante. Si te duermes en los laureles y te duermes, pues pasa lo que pasa, te quedas atrás. Entonces cada uno desde la posición que tenga tiene que avanzar. Un tema muy importante que no se le da importancia es que la vida no es un juego. Hay personas que se la toman como un juego y la vida no es un juego. Si hay algo a destacar es que la astrología profesional estudia la vida de las personas y se estudia a gente de todo tipo, estatus social, el que sea. Y sobre todo para generar estadísticas astrológicas se analizan a las grandes personalidades, donde se saben sus datos de nacimiento, se sabe su vida y aquí se encuentran respuestas de sus éxitos, de sus fracasos, de sus subidas, de sus bajadas, etcétera, desde un punto de vista de la astrología. O sea, le pasó tal cosa o le ha pasado tal cosa buena o mala por este motivo astrológico, estadístico. En astrología si se comprueba algo es las cosas. Es algo 2 más 2 haciendo una comparación, 2 más 2 son 4 y 3 más 3 son 6. Y ese 2 más 2 y ese 3 más 3 se comprueban si hace falta 100 veces. Pero que quede claro que eso vale, no es algo a la ligera.
Y hay que recalcar que la vida hay que tomársela en serio, como he dicho, muy en serio. La vida no es un juego. La persona que se toma la vida como un juego va por un camino equivocado. Lo ideal es plantear la vida con un enfoque a muy largo plazo. Y hay que evitar usar el enfoque cortoplacista, que lamentablemente es el que actualmente usan muchas personas. O sea, como dicen ciertas personas relevantes en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, al final la vida pone a cada uno en su sitio. Y hay que pues mirar por encauzar la vida correctamente. Y que no hay que pasarse de listo, no hay que creerse más listo que la vida. Por muy listo que te creas, la vida es más lista que tú y que yo y que los astrólogos. O sea, los astrólogos estudiamos la vida, pero no nos tenemos que creer más listo que la vida. Haciendo una comparación bursátil, aquí tengo un gráfico con la figura de hombro, cabeza, hombro. Entonces se empieza la vida desde la izquierda, se sube, se sube, 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 se pasa el bache, se llega a la cabeza y si te crees muy listo, pues puede llegar el caso de que la vida te dé un tortazo y empieces a bajar. Entonces lo responsable es enfocar una vida con un planteamiento más sensato. El fin no justifica los medios. En astrología se ve que aunque pueda parecer un tema de personas poco inteligentes, lo ideal es ir avanzando poco a poco sin intentando no pisar a la gente. Esto cada uno luego hace lo que quiera, pero en astrología se estudia a largo plazo las cosas y la solución y el enfoque menos malo es intentar vivir y dejar vivir. Entonces, poco a poco, como he dicho, un gráfico, pues ir avanzando. El subir muy deprisa a veces no puede salir bien. Entonces hay que cambiar la forma de ver la vida y hay que cambiar el enfoque de ver la vida a corto o medio plazo. El enfoque menos malo y la forma de hacer menos mala es encaminar la vida con un objetivo responsable a muy largo plazo. Y todo esto la astrología lo estudia, se ha analizado la vida de mucha gente para contrastar, se han creado, se sabe, se compara, etcétera. Se compara con muchas personas y de alguna manera se puede decir que la astrología se basa en estadísticas, en hechos contrastados una y otra vez. Alguien que realmente es profesional en astrología ha estudiado muchísimos casos de personas antes de ofrecer sus servicios profesionales. Esto pasa en cada generación de astrólogos, que antes de nada se entrena y se analiza. Se pregunta, ¿vivir al ralentí en los tiempos que vienen, en los tiempos que estamos? Pues si hacemos una comparación como si las personas fueran coches, hay que informar que de cara a los bebés actuales y para los futuros bebés, cuando sean adultos, que vivir una vida a revoluciones mínimas de motor ya no tiene validez ni tendrá validez en un futuro que vendrá con nuevos cambios. Cada vez habrá más mecanización y la mano de obra se verá afectada por este hecho. A nivel mundial hay ciertos países que van a más y por lo tanto aumentará su trozo de pastel. Hay países que van a más. Entonces eso se notará. Y este hecho se notará más en trabajos no relacionados con la seguridad informática. Yo explico esto a nivel general. Se notará mucho en las fábricas, en las industrias, etcétera. Hay tecnología actualmente, se dice que hay tecnología actualmente para reducir los puestos de trabajo, pero claro, no se implementa en los grandes países productores porque también se quedarían sin clientes, pero ya hay tecnología para ciertas cosas para reducir la plantilla. Y en temas de ciberseguridad pues saldrá adelante la persona, como es lógico, más adaptada a la vida y que además haya aprendido a vivir. Tema pendiente que se empieza a tomar más en serio. Lo de aprender a vivir yo lo recalco mucho porque es una tarea que tenemos que aprender todos. Aprender a vivir. Y aprender a vivir, si se aprende a vivir, se sabe uno guiar mejor en la vida. Todos debemos adaptarnos y todos debemos aprender a vivir, incluso los astrólogos. La vida es como una autopista, haciendo una comparación, o una autovía, y debemos adaptarnos a la velocidad apropiada para ir por este tipo de carretera.
que es la vida. Hay que tirar adelante con lo que seas, con el potencial que tengas en el lugar que vivas, etcétera. Haciendo una comparación personal con vehículos de transporte, pues y dependiendo del momento de nacimiento, ya seas un coche de baja gama, de media gama o de alta gama, en la vida debes tirar para adelante con lo que seas, con lo que tengas y en el lugar que vivas y te muevas. Y cuanto antes una persona se conciencie en lo que es y antes aprenda a vivir, antes puede, antes puede empezar a avanzar. O sea, yo, por ejemplo, ojalá hubiera estudiado astrología cuando tenía 14 años. ¿Por qué? Porque se ve la vida de otra manera. Astrología o un método de autoconocimiento, lo que sea. Cada padres tienen que elegir lo que sus hijos tienen que enfocar la vida. Entonces, claro, sabiendo vivir tienes más autoconfianza. Los niños y padres deben concienciarse de que la etapa entre los 0 años y 25 años hay que tomarse muy en serio la vida. Si ya es importante y los padres están concienciados de esto, aún hay que darle más importancia de la que tienen. Los padres, los bebés del futuro, los bebés actuales y los niños actuales en algún momento deberán empezar a tener claro o deben empezar a enterarse de que el periodo de tiempo que va desde la edad de 0 años hasta los 25 años es muy importante y marcará su futuro. Y su vida adulta va a depender en gran medida de lo que hagan en esta época. Si se toman muy en serio la vida entre 0 y 25 años, es como una inversión positiva que recogerán los frutos en el futuro, en la etapa adulta. Esos beneficios pueden ser laborales, económicos, de conocimiento, etcétera. Lo que acabo de decir puede parecer algo de pura lógica, pero hay que decidir que entre los 0 y los 25 años también habría que aprender a vivir. Actualmente no se le da la importancia que realmente tiene este tema. Se dice de las crisis personales a ciertos años, la crisis de los 40, eso pasa porque una persona pues no se conoce y no se sabe guiar en la vida. Y está pasando que a los 20 y pocos años, a los 25 años, hay personas que tienen crisis porque terminan de estudiar, han dado todo estudiando, pero claro, no saben vivir, no saben por dónde guiarse. Entonces, una persona, en el futuro eso se tendrá que evitar o minimizar. Una persona con 25 años tiene que llegar en el futuro con 25 años, cuando tenga 25 años, tiene que saber aprender a vivir o tener unas bases de aprender a vivir para que no le pille la vida fuera de juego en ese momento. Y las personas que no se tomen en serio este periodo de 0 a 25 años o vivan a medio gas tienen que entender que su progreso puede ser menor y que esas consecuencias las pueden padecer cuando sean adultos. Una persona del futuro, cuando cumpla 25 años, si no tiene bases sólidas de saber desenvolverse en la vida, debería empezar a preocuparse. Debemos ver este tema desde un punto de vista global y, y fijarnos en lo que pasa fuera de España, que hay países que van a más, que no son solo emergentes, sino que también innovan, que también son protagonistas. En el futuro no va a valer la forma de pensar actual, sobre todo dentro de unas décadas. O sea, los adolescentes tienen que empezar a ser conscientes de eso de, bueno, la vida ya irá, ya haré en el futuro, ya me lo toman en serio en el futuro. No, porque es que si no se van a dar un tortazo cuando lleguen a adultos en un mundo más global y con más tecnología y más mecanizado. Entonces debemos empezar a mentalizarnos que en el futuro, cuando alguien cumpla 25 años, debería ser una persona brillante, que se ha esforzado en hacerse a sí misma en el periodo de entre 0 y 25 años. O sea que cuando ha sido bebé, los padres se han implicado en su desarrollo con distintas metodologías. Esas personas tendrán que ser esas personas del futuro, esos jóvenes, pues tendrán que ser una versión muy avanzada de los actuales hubs.
sea, los jóvenes, aunque sobradamente preparados, serán una versión moderna donde lo nuevo y lo viejo se junten. Por ejemplo, mirando siglos atrás, en otros tiempos también se tenía este enfoque, en, en forma de que la persona tuviera un conocimiento multidisciplinar. Si se estudia un poco la historia y se ven los sabios que sabían de todo, ¿no? Sabían matemáticas, sabían astronomía, sabían astrología, o sea, eran una pasada lo que sabían. Eran artistas, físicos, bueno, ha habido casos, entonces, teniendo un conocimiento multidisciplinar se puede empezar a encajar las piezas de la vida. Esto no es raro, esto se ha hecho en Estados Unidos desde hace décadas y por eso los emprendedores que hay, se tiene otra visión del tema. La motivación, que está muy de moda actualmente, pues hay que decir que no es suficiente, ya que además es muy importante la formación y el aprender a vivir. Si no se sabe vivir, no se ha aprendido a vivir, puedes estar muy motivado que no te va a servir. O sea, serás un bobo motivado, pero otra cosa. Entonces, hay que unir, como he dicho, varias piezas aquí. Un conocimiento multidisciplinar. Ejemplo, un adolescente pues es de lógica que quiera ser médico, pues llegará a ser médico siempre y cuando tenga suficiente nota para entrar en la universidad, medicina. De si estudia y tendrá que estudiar, formarse en medicina y si hace todo lo apropiado para llegar a ejercer de médico. Pero un adolescente no llega a ser un buen médico solo visualizando su meta sentado en el sofá y sin estudiar en la universidad. La motivación hay que entenderla de forma responsable. Y los motivadores profesionales y serios no llenan la cabeza de pájaros a la gente. Quien hace intrusismo profesional en este tema, pues venden la moto que sea. Pero bueno, los motivadores profesionales y serios son muy responsables en este tema. Y son prudentes. Se pregunta, ¿en qué hay que formarse entre la edad de 0 y 25 años? ¿Qué requisitos? Pues lo lógico es la educación académica, como es obvio, aprender a vivir, que insisto yo mucho, que es un tema que tenemos pendiente todos y las generaciones del siglo pasado deberíamos haberlo hecho antes. O sea, lo digo como autocrítica yo también. Aprender a vivir es un tema que actualmente no se tiene en cuenta o no se le da importancia que se debería tener. Este asunto debe empezar a ser tomado en serio. Es una tarea que debemos aprender todos. Por ejemplo, hay casos de personas que aprenden a vivir formándose de forma autodidacta y prestando mucha atención a su vida. O sea, hay casos de gente que incluso viviendo en los pueblos pues han tenido una habilidad para prestar atención y observar la vida y aprender. No es solo vivir en las grandes ciudades. Una persona cuando vive en un pueblo o una pequeña ciudad pues debe buscar los mecanismos para aprender a vivir o para formarse, aunque sea de forma autodidacta, leyendo libros, en internet, lo que sea. El autoconocimiento, otro tema muy importante. Si una persona se conoce a sí misma, le ayudará para aprender a vivir. El autoconocimiento, o sea, el saber lo que realmente eres, con tus pros y tus contras, facilita cómo hay que encaminar la vida. Te orienta qué tienes que estudiar y cómo ganar dinero según el tipo de persona que seas. Estos temas ya es un autoconocimiento profundo, ¿eh? Entonces, para ciertos asuntos personales hay que decir y hay que recalcar que el mejor asesor que puede tener una persona para estos temas de autoconocimiento es ella misma. Cuando se conoce a sí misma y sabe un método para guiarse, es la mejor quien se puede orientar. O sea, si los niños y adolescentes se forman en autoconocerse, sabrán cómo enfocar su vida y así no andar perdidos, como pollos sin cabeza. Como he dicho, alguien en el futuro, cuando cumpla 25 años, tiene que tener una formación mucho más que la actualmente, mucho más que la actual. No es ofender a nadie, es que el futuro va a exigir eso. O te renuevas o te quedas fuera. Hay que recalcar que se debe evitar los métodos de autoconocimiento que no son útiles y que hacen que la persona no encauce su camino. O sea, cada uno tiene que crear su estilo
de método de autoconocimiento y de guiarse, porque los mismos métodos, depende de cómo se enfoquen, pues pueden tener unas consecuencias u otras. O sea, hasta la propias ciertas materias, como es la astrología, según cómo se enfoque, pues puede enfocarse de una manera u otra. A mí, yo estoy totalmente en contra de los métodos que tienen a la persona ahí como si fuera un hámster dando vueltas alrededor de la ruedecita esta que no acaba nunca y no sale. O los métodos que tienen a la persona ahí con una zanahoria delante que pues más que avances no consigues atraparla. Ya, ese es un tema. Yo, las, por ejemplo, yo que soy astrólogo, yo estoy a favor de una astrología que sirva a avanzar a las personas y encauzar su vida, no estar mareándolas. Esto que marear a las personas con métodos que se pierden, que sí, que esto ya llegará, no. Hay cosas, hay pronósticos que llegan y se cumplen porque la persona aprende a vivir. Y si no, hay temas muy puntuales que si la persona no aprende a vivir, eso no llega, esos pronósticos no se cumplen. Entonces, porque en las astrologías se hacen pronósticos y hay gente especializada en esto. Estoy muy en contra de la astrología usada de forma incorrecta, donde la persona no encuentra su camino en la vida, donde, donde la persona no termina de encauzar, no termina de entender. Y por eso yo estoy a favor de que las personas, la persona que tenga paciencia, estudie un método de autoconocimiento y de guiarse en la vida. Porque la astrología profesional bien usada sirve para que las personas avancen y encaucen su vida. Estoy siendo totalmente sincero. O sea, mis intenciones son buenas, no tengo por qué esconder nada. Aprender a ganarse la vida. Tema importante. O sea, aprender a ganar dinero. Que es un tema que debemos también profundizar. Una persona del futuro, o sea, dentro de unas décadas, cuando por aquel entonces cumpla 25 años, lo ideal es que tendrá que tener conocimientos para ganar dinero y para vivir una vida digna. En el futuro, una persona que cumpla 25 años debe tener conocimientos para que la vida no le pille totalmente de fuera de juego, y así no se vea totalmente perdida. O sea, habrá que potenciar el ser proactivo, las iniciativas, el saber ser proactivo y el saber encaminarse. No esperar a que la vida te traiga la cosa a los brazos. Otro tema, otros temas como la formación, el conocimiento, el autoconocimiento, leer, ser autodidacta, aprender a vivir, aprender a ganarse la vida, constancia, esfuerzo, tesón, serán los requisitos del futuro que vendrá. Los niños y los adolescentes tienen que empezar a concienciarse que les tiene que gustar leer. Gustar leer para estudiar temas que les ayuden a aprender a vivir. Leer un libro, leer internet, lo que sea. Entonces el niño adolescente que adopte este enfoque de vida tiene posibilidades de salir adelante. Por ejemplo, en Asia estos temas los tienen muy claros. Vienen tiempos donde la información será muy importante. Si se está informado y formado, la vida se puede encaminar mejor. Tenemos que esforzarnos en leer, asunto pendiente en una parte de la sociedad actual. O sea, esto los niños tienen que empezar a ser conscientes de que hay que leer, empezar a dedicar una porción de su tiempo, aunque sea pequeña, aprender a leer temas que les encaucen en la vida, aprender a vivir. Aparte de estudiar los estudios normales, aprender a vivir. Y esto, pues, la formación tiene mucha importancia en Asia. Entre los asiáticos se están formando y son personas que innovan. Ya, ya no son solo países emergentes. Aquí el tema no es acumular y acumular y acumular formación universitaria sin saber aprovecharla como se debería hacer. No es estar ahí acumulando información a ver si suena la flauta laboralmente en el futuro por acumular títulos. Entonces, el reto real es formarse de la forma que sea, de FP, universidad, autodidacta, etcétera, y luego saber ganarse la vida con ello. Con,
Se sabe que en el mundo de la ciberseguridad hay gente muy brillante y muy relevante, muy importante, que, que, que incluso no pasa, que abandonaron la universidad y empezaron a estudiar lo que ellos se querían centrar. Entonces, hay gente que tiene que elegir su camino. Yo no, yo digo que hay que formarse de la manera que sea. Un tema muy importante ya relacionado con mis servicios profesionales, tener un nombre más apropiado. Desde hace mucho tiempo se sabe que el nombre de una persona es una forma de relacionarse con la vida. Por eso hay personalidades importantes que incluso se cambian el nombre. Por ejemplo, Antonio Banderas, conocido Antonio Banderas, pues es un nombre profesional, un nombre es un seudónimo, pero el nombre real de nacimiento es José Antonio Domínguez Bandera. O sea, cuando estas personas lo hacen, este tipo de personalidades ya de ciertos estatus, pues si lo hacen por algo será y positivo. A nivel de la ciberseguridad, muy importante a nivel mundial. Moxie Marlin Spike, pues el nombre real no lo sé cuál es. Y tampoco sé la fecha de nacimiento, pero el nombre profesional o seudónimo que se puso fue este, el de Moxie Marlin Spike. Si alguien de este nivel lo ha hecho, algo positivo tendrá. Esto se sabe desde hace siglos, se, la gente lo hace, se adapta a su nombre. O sea, que hay que decir que hay nombres más apropiados y nombres menos afortunados para relacionarse con la vida o para intentar seguir el ritmo de la vida. Es como si la vida fuera tu pareja de baile y debemos aprender a bailar con ella. Y hay nombres personales que bailan un poquitín mejor con la vida y hay nombres de personas que no terminan de pillarle el ritmo al baile de la vida. El nombre no hace milagros, pero sí que hay unos metadatos ahí, unos datos que no se ven, que se analizan, que se sabe cuando un nombre pues, es más apropiado y menos. Este tema de analizar de forma profesional los nombres de las personas es un asunto que se hace desde hace décadas. O sea, es algo serio. Aunque parezca que no, es algo serio. En los países, en el mundo artístico se tiene muy en cuenta, en los países más relevantes del mundo se tiene muy en cuenta, y en el mundo de la ciberseguridad y las nuevas tecnologías se puede estudiar que hay mucha gente que se ha adaptado su nombre. Entonces se preguntan nuevos padres y los nombres de los bebés. ¿Qué pasa aquí, no? Se podría decir. Como he dicho en distintos vídeos, en todos los que he hecho, me dedico profesionalmente al tema de analizar los nombres de las personas y me llama mucho la atención la forma de elegir los nombres de los bebés por parte de los padres. Y hay que recalcar e informar de lo siguiente. Cuando no se conoce este tema de analizar los nombres a las personas normales le puede sonar a raro, pero cuando profesionalmente te metes en esto hay cosas que llaman la atención y hay que diferenciar. Una cosa es el nombre que le gusta a los padres para su bebé y otra cosa muy distinta es el nombre que le conviene tener al bebé. O sea, yo he visto cosas yo he visto cosas que los padres estaban muy orgullosos del nombre que le habían puesto al bebé y ese nombre, pues la verdad eso no era un nombre, eso era una losa para el bebé, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Hay que decir que puede haber nombres de bebé que les vayan muy bien a los padres, pero que no les sientan nada bien al bebé y futuro adulto. Haciendo una comparación no técnica, hay personas que hay nombres que se digieren bien y otros nombres que no se digieren tan bien, que son nombres que provocan como un corte de digestión, ¿no? A los niños. Lo explico así de forma sencilla para que se entienda. Si yo explicara todo de forma técnica, aburriría porque habría que saber astrología también, hay que saber astrología para entenderlo. La tarea de elegir un nombre es mucho más laboriosa de lo que pueda parecer. Desde mi punto de vista profesional y siendo totalmente sincero, hay tres categorías de nombres para las personas. Hay un antes y después, en este tema de los nombres, hay un antes y después de cómo ve uno las cosas antes de aprender. Antes de aprender a estudiar nombres, pues uno piensa como los padres normalmente piensan los padres, pero después de aprender se ven las cosas de otra manera. Entonces,
Yo, si tengo que ser sincero, tengo que decir que hay nombres malos, hay nombres regulares y hay nombres menos malos. Y hay una diferencia entre tener un nombre malo a tener un nombre menos malo, todo hay que decirlo. Luego cada uno hace con su vida lo que quiere. También hay que informar de que el momento de nacimiento de una persona es algo muy importante en su vida y dependiendo de cuándo de su primera respiración al nacer tendrá un potencial u otro. Hay personas que nacen con más potencial, hay personas que nacen con menos y debemos tenerlo claro. Esto las potencias no, si hay tener en cuenta los momentos de hacer las cosas a nivel de potencias mundiales lo tienen muy en cuenta. Esto no es algo raro. Entonces, sí, afecta a las personas y afecta a acontecimientos de mucha escala. Si se habla en términos informáticos, es como, dependiendo del momento de nacimiento, es como si las personas nacen con distintos potenciales de hardware, ya sea RAM, procesador, tarjeta gráfica. Por ejemplo, habrá unas personas que nazcan con 4 gigas de RAM, otros que nazcan con 8, otros que nazcan con 12. El momento de nacimiento y dependiendo la primera respiración se absorben unas características de la vida que no se ven y eso se queda en la persona. Es como una foto inicial o un traje que la persona lleva siempre pegado al cuerpo. El momento de nacimiento de una persona siempre la acompaña y las características asociadas a eso. Entonces, igual que yo estoy viendo una pantalla de ordenador, yo no veo el código informático que hay detrás. Pues en un momento de nacimiento los padres ven que ha nacido el niño, pero no ven el código, los códigos, las líneas de códigos que están asociadas con ese nacimiento, lo que no se ve. También es cierto que aparte del potencial de nacimiento, luego la persona debe hacerse, ya que el bebé que nace con menos potencial, pero si de adolescente adulto se preocupa en formarse, en entrenarse, etcétera, puede mejorar su situación en ciertos temas muy puntuales y concretos. O puede dar pasitos para avanzar. Hay que decir que una persona nace con un potencial y se avanza en ciertos temas. Entonces, hay personas que nacen con un cuerpo para hacer halterofilia y hay personas que nacen con un cuerpo para, pues no tan potente, no tan fuerte. Y la persona que nace con más potencial pero se duerme en la vida, pues se queda estancado, no desarrollando su potencial. Y si se habla en términos de coches, pues una persona que nace con un potencial menor y encima tiene un nombre más regular es como bajar su potencial. Es como restarle caballos a su motor y se queda con una potencia muy justita para afrontar la vida. O sea, son temas que no se ven, pero hay nombres más apropiados y menos. Hay nombres para personas más espabiladas y hay nombres para personas menos concienciadas, menos centradas. El nombre es como si ayudara un poquito a centrar a la persona. Y si una persona nace con un potencial mayor y tiene un nombre malo regular, provoca una bajada de potencial personal, pero lo puede soportar mejor. O sea, es muy importante poner un nombre más apropiado para no perjudicar a la persona. No para beneficiarla, sino para no perjudicarla. Una persona con un potencial menor y con un mal nombre siente como si fuera por la vida cargando con una mochila llena de piedras sobre la espalda. El potencial de una persona también se averigua, quien mejor lo puede averiguar es la propia persona, sabiendo un método y sabiendo y aprendiendo un método de autoconocimiento. Los detalles que buscan las personas, los que mejor lo pueden saber, son ellas. Cuando aprenden una forma de verse a sí mismos, de hallar de hallar esos metadatos. Se pregunta, ¿qué debe tener en cuenta una persona que tiene un nombre menos malo? Cuando se tiene un nombre más apropiado hay que tener una serie de precauciones. Entonces, que es fácil de tomar, además, o fácil de adoptar. El tener un nombre menos malo, más apropiado, hace que se vaya por la vida con menos sobrepeso, que se vaya algo más ligero,
con menos exceso de equipaje, o sea que hay una mejor relación entre la vida y la persona. Y hay que advertir que las personas que tienen un nombre menos malo deben tener en cuenta algunas recomendaciones y tienen que ser muy conscientes de el tema de la humildad. Parece algo que es para a personas pues un poco despistadas de la vida, pero debemos esforzarnos en tener humildad. Nunca olvidarse de lo que es la humildad. Desde la humildad se puede mejorar, desde la humildad se aprende. La humildad ayuda a aprender, ayuda a centrarse, de decir, oye, todos los días tengo que aprender, tengo que estudiar en la medida que pueda. El excesivo ego te ciega y en astrología se estudia que el ego, el exceso de ego y el creerse mucho más de lo que uno es provoca unos desastres que para qué. Unos desastres que las personas pues pueden machacar su vida o tomar caminos que no les convienen. Entonces elegir el camino correcto para ir por la vida es importante. Tener tener la mirada puesta en el muy largo plazo. Si tienes un nombre apropiado y además has nacido en un momento que te aporta un buen potencial, debes tomar precauciones para no arruinar tu vida. En astrología profesional se estudian las personas y se ven muchísimos casos de gente que nacieron con mucho potencial y luego por su forma de enfocar la vida terminaron descarrilando. Si algo tiene la astrología es que se estudia a las personas importantes de un país. No hay que pensar que un astrólogo se basa en estudiar a las personas de su bloque de pisos o de su barrio. No, se estudia a la gente importante y se ve por qué ha pasado ciertas cosas, les ha pasado. Se pregunta qué debe tener en cuenta, qué se tiene que tener en cuenta cuando se encarga a un profesional en el análisis de un nombre para un bebé. ¿Qué se puede esperar del tema? Primeramente hay que decir que la persona o las personas que encargan a elegir un nombre entre un listado de nombres deben ser personas totalmente concienciadas de que esta técnica de analizar nombres es lo que realmente busca. Quien no esté seguro al 100% de que es algo que le conviene, que no gaste su dinero. Yo no busco no busco engatusar engatusar a las personas y no busco pardillos, tengo que ser sincero. Quien compre este producto, por decirlo de alguna manera, que esté concienciado. Quien tenga alguna duda, que se olvide del tema y que continúe con su vida. Y que guarde su dinero para otras cosas. Las personas que piensen que este tema es un timo, que es un engaño, que no confíen en ello, etcétera, que no se gasten el dinero en elegir un nombre para un bebé. Pero si eres alguien o sois alguienes que, o como se pronuncie, como se diga, que hago los vídeos en directo, entonces los hago de un tirón. Y entonces, las personas que confíen en que el nombre de un bebé es un asunto a tener en cuenta y que comprendan que este tema se le da mucha importancia en los países más relevantes del mundo, pues continúo con la explicación y que tomen nota de lo que voy diciendo. Hay que recalcar que para elegir un nombre de forma profesional se le suele dar la mayor prioridad al conjunto del nombre. O sea, el nombre más los apellidos. Y según mi opinión, lo ideal es empezar la vida con un conjunto de nombre adecuado, desde que la persona es bebé. También hay que decir que hay casos de que cuando unos padres eligen el nombre de un bebé sin ser asesorados, si el conjunto del nombre es regularcillo, el nombre más apellidos, pero el nombre es menos malo, pues que el conjunto se suele compensar un pelín, o un poquitín la cosa, pero esto tampoco es camino. Lo ideal sobre todo es darle prioridad al conjunto del nombre y apellidos. El potencial lo da el conjunto del nombre. Unos padres que pongan a un bebé un nombre sin asesorarse, pues bueno, es un poco jugar a la ruleta rusa. Es como saber si aciertan o no en un juego de azar. Se pueden dar en el clavo o no. Entonces, por un lado está el conjunto, esto sería como un tren con dos vagones, en el caso del nombre con dos apellidos, se mira que hay un equilibrio
entre todo el conjunto. Y hay casos de personas afortunadas que de manera al azar o han estudiado mucho su nombre muy profundamente entre un listado muy grande de nombres, donde aparte del conjunto, si el conjunto es bueno o menos malo, como se quiera decir, la locomotora, o sea, el nombre también es apropiada. Entonces hay de todo tipo de casos y se pueden estudiar opciones según el presupuesto del cliente. Si se analizan muchos nombres, se puede llegar hasta un punto de elegir un conjunto de nombres menos malo, de nombre y apellidos. Y también que ese conjunto tenga un nombre menos malo, lo que he dicho. Si se estudian muchos nombres, pues se puede dar con, un, con una opción que, que no reste caballos del motor de la persona. En otros vídeos he dicho alguna vez que yo tengo un punto de vista más cercano al cliente. Por decirlo de alguna manera, soy más cliente que profesional. ¿Motivos para ello? Se pregunta. Pues antes de estudiar astrología y antes de aprender a analizar nombres, pedí asesoramiento a 10 astrólogos diferentes. O sea, no soy alguien que acabo de aterrizar, he hecho unos cursillos de fin de semana y estoy aquí y me lanzo a ofrecer mis servicios profesionales. Yo pasé por astrólogos y vi cómo trabajaban, cómo asesoraban y como quise profundizar mucho más, lo que digo, que lo ideal es las personas que aprendan un método de autoconocimiento, pues después saqué mis conclusiones de pasar por estos 10 astrólogos y decidí estudiar astrología de forma profesional, especializándome en ciertos temas concretos, porque la astrología es un tema, un campo muy amplio. Entonces, la mayoría de gente se centra en algo. Y además me centré en, en estudiar para aprender a analizar los nombres. Entonces, después de pasar por los astrólogos, empecé a comenzar a estudiar astrología y comencé a estudiar para aprender a analizar nombres. Y tengo que recalcar que me he especializado en la especialidad de los nombres de las personas, en lo relacionado con España y sus nombres, apellidos españoles o parecidos, los nombres que se han utilizado normalmente en España tradicionalmente, o los más modernillos. Dentro de los nombres, como hay tantos idiomas, también te tienes que... Yo me he especializado en concreto, porque para dar un servicio realmente 100% profesional te tienes que especializar. Hay que decir algo obvio y que es de pura lógica, que a mayor número de nombres para analizar se puede elegir un nombre menos malo para una persona. Lo ideal es elegir un conjunto de nombres más apropiado ya desde el momento de nacimiento, o sea, comenzar inscribiendo al bebé en el registro civil con un nombre menos malo. Profesionalmente tengo que recalcar que yo ofrezco calidad. O sea, el dicho ese de que el precio se olvida y la calidad se mantiene con el paso del tiempo es así. Y este tema sobre todo. El nombre siempre va a acompañar a la persona. Si es un nombre muy estudiado entre muchos nombres, pues oye, ahí estará. Entonces las personas que no busquen calidad, pues no les recomiendo mi asesoramiento. A quien quiera buscar algo muy barato, pues que vaya por esa vía. Yo ofrezco máxima calidad. O pongo la intención en analizar los nombres como si los analizara para mí mismo. En mi caso personal miro atrás en el tiempo haciendo balance y saco varias conclusiones después de haber sido asesorado por 10 astrólogos y después de haber estudiado algunas especialidades profesionales. De la forma que lo he hecho tengo una visión más global y además tomo nota además, aparte de todo esto, pues se toma nota de lo que hacen otros profesionales. Se suele siempre mirar a los mejores, los que por vía internet, por libros, etcétera. Por lo tanto queda claro que soy algo, como he dicho, que no soy alguien que no acabo de aterrizar en esto. Y algunas conclusiones que saco serían hay que ir al grano. Las personas o clientes lo que realmente lo que quieren son soluciones. Lo realmente importante de un asesoramiento de nombre del bebé es dar todo totalmente masticado al cliente, informar de lo importante de forma muy resumida, etcétera. La astrología
por demostrar la astrología, pues a veces se dan grandes informes. Entonces, lo que pasa es que las personas que no les gusta leer no se lo leen. Entonces, esto es muy sencillo. O crees en esto o no crees. Si crees, adelante. Si no crees, no te gastes el dinero en esto. Entonces, no hay que andarse por las ramas. El cliente quiere algo tangible, algo útil, algo real. Hay que asesorar de forma que se ofrezcan soluciones. Dicho de otra forma, más concretar y menos explicaciones abstractas. Hay personas que cada tipo de persona necesita un tipo de asesoramiento. Yo, por ejemplo, habrá personas que mi mensaje no les llegue. Y hay otras personas que mi forma de enfocar la cosa sí que se acojan a ello. Hay personas que necesitan un enfoque más abstracto, más místico, y hay otras personas que necesitan un enfoque muy concreto, muy puntual, muy del día a día. Entonces, cada uno lo plantea de una forma u otra. Resumen. Al final lo que importa es la información muy resumida y que se entienda de forma rápida. Los grandes informes que cuesta leerlos mediodía, pues no se los leen la mayoría de las personas, los clientes. Mi enfoque es que la información debe saberse leyendo solo durante unos minutos. Alguien que reciba un email en 2 minutos tiene que saber la información. Yo voy al grano y no doy grandes explicaciones. La persona o personas que me pidan asesoramiento que no esperen un informe con varias páginas. Mis vídeos de YouTube os algo tan largo y se han alargado mucho porque tengo que presentarme profesionalmente y exponer mi visión profesional de varios temas. Tengo que demostrar que sé de ciertas cosas. Pero mi asesoramiento es todo lo contrario. Voy a lo concreto, en pocas palabras, e informa del nombre más adecuado a elegir. Un detalle que me he dado cuenta yo en concreto en esta especialidad de analizar los nombres es que más que saberse explicar o más que un gran informe, el profesional lo que tiene que tener es saber pensar, saber analizar y saber dar una información de calidad muy resumida. Hay que ir al grano. Y lo que digo, o crees o no crees en esto. Si crees, adelante. Si no crees, no te gastes el dinero, ¿no? En este tema de los nombres, al final lo que realmente importa a nivel profesional es saber pensar, saber analizar, saber escoger qué nombre es el menos malo. Los informes o los asesoramientos con adornos o con florituras de relleno no sirven de nada. Si alguien quiere que yo le asesore con mucho relleno en un informe, pues a lo mejor yo no soy la persona adecuada para asesorarle. Porque, claro, empezar a meter paja ahí, pues, oye, no es mi estilo. Un profesional realmente es el que asesora bien y va al grano. Un profesional no es aquel que asesora mal a un precio barato y de buen rollo. O sea, aquí lo que importa es ser profesional. El hecho de ser alguien amable y mediocre, pues no es recomendable para el cliente. Entonces, los profesionales que realmente son profesionales en astrología son personas que ejercen como tal, que los hay. O sea, en España, pues, y por el mundo hay muchos profesionales en estos temas. En la astrología hay mucha gente muy, muy sabia, grandes nombres. Entonces, informo del nombre. Yo, cuando informo en otro apartado ya, otro punto, cuando yo informo del nombre adecuado, se puede preguntar a los padres, ¿y después qué? Pues el bebé ya tiene un nombre menos malo para comenzar la vida y a partir de entonces empieza la tarea futura, o sea, en la niñez, en la adolescencia, etcétera, o un poco cuando ya se entra un poco más en la etapa preadulta, pues tiene la tarea de formarse como persona, de aprender a vivir, de aprender un método para autoconocerse, aprender a tirar para adelante con lo que es, con lo que tiene, desde donde parte, de donde viva, con lo que sea él, etcétera. En el caso de un bebé, los padres deben tomar este camino para encauzar correctamente la vida del bebé. Y si se vive en un pueblo, pues es importante en empezar a formarse de forma autodidacta desde jovencito. Yo es muy llamativo porque yo he conocido gente de pueblos, de las ciudades e incluso de las grandes ciudades de España
y son personas de las grandes ciudades que se han formado de forma autodidacta. O sea, que han aprendido a vivir de forma autodidacta. Es muy chocante. Entonces, si ellos lo han podido hacer en una ciudad, pues en un pueblo también se puede hacer en parte. Un nombre personal más adecuado no hace milagros. Lo he dicho, lo dije en un anterior vídeo, tanto los padres como el bebé futuro adulto deben tener muy en cuenta de la gran importancia que tiene la formación de todo tipo en el periodo que va de los 0 a los 25 años. Los padres y los niños que se relajan en esta vida, que se duermen, obtendrán unos resultados acordes al esfuerzo empleado. Y hay que empezar a concienciarse de lo importantes que son valores como la humildad, el esfuerzo, el rigor, la constancia, la disciplina, el convertirse en una persona que merezca la pena, el enfocar la vida por un camino correcto, etcétera. O sea, los hackers, un hacker, como he dicho, es alguien en el lado bueno que estudia la tecnología, todo relacionado con la ciberseguridad o la seguridad informática, como se quiera decir. Es alguien que sabe que la disciplina, el rigor, el esfuerzo es muy importante. La disciplina asiática tiene que, que, que aplicar a su vida. Entonces una persona, pues es lo recomendable, una persona que de adulta va perdida por la vida, si desea encaminar su vida, tiene que empezar a conocerse a sí misma y debe aprender a vivir. Un adulto despistado no mejora su situación simplemente con motivación, con afirmaciones y visualizando objetivos. Esto en astrología se ve. Hay un antes y un después en la vida de estudiar astrología y se ven las cosas de distinta manera. Si no se aprende a vivir, pues no se avanza como se espera. Entonces, el autoconocimiento enseña parcialmente a aprender a vivir, enseña una parte, pero bueno, luego hay que formarse en el resto de la vida para no intentar andar lo menos posible perdido por la vida. Por poner un ejemplo, en el caso voy a hablar de un tema muy serio que lamentablemente pasa en el caso de los niños actuales que lamentablemente sufren bullying o acoso escolar. Es una señal que debería alertar a los padres y darle aún mucha más importancia de la que ya tiene. El niño que sufre abusos en el colegio debería lo antes posible empezar a conocerse a sí mismo y, por ejemplo, empezar a estudiar astrología de forma seria, leer libros, o los padres, o comprarse libros y ver ciertos temas de ciertas partes del libro que le interesen. O sea, parece en astrología, en el acoso escolar ya avisa de ciertos temas, ya avisa, es un común aviso. Entonces, ya avisa que podría haber en el futuro posibles problemas futuros y los niños que sufren bullying deben anticiparse. Después del bullying del colegio podría ser, no digo que sea, si, que vendrían otros temas. Los temas de problemas adultos. Entonces, si la persona no se conoce a ella misma y no sabe los procesos de la vida, luego en la etapa adulta pueden venir temas que no saben cómo enfocarlos. O sea, el bullying en el colegio puede ser que avise de posibles problemas adultos en el tema laboral, en el tema económico, en el tema de relaciones personales. Entonces, si el adolescente se conoce a sí mismo, en el futuro le servirá para no sufrir tanto a nivel emocional. Me sabe mal avisar de esto, pero los padres que tengan un niño que sufre acoso escolar, pues que consulten, que al final el niño o el niño adolescente tendrá que estudiar un método de autoconocimiento. Por ejemplo, si quieren astrología, que se preparen para estudiar. Hay que estudiar mucho, pero le va a servir a la larga, porque ellos mismos serán los que mejor se asesoren a ellos mismos. Y ellos mismos podrán profundizar en lo que realmente desean.
Y a nivel de astrología, pues hay cosas que un profesional puede decir y hay cosas que no puede decir. O sea, esto lo tengo que informar de ello, porque hay cosas muy serias que una persona tiene que darse cuenta por ellas mismas y por ella misma y asimilar que eso es así. Un profesional que diga una verdad futura, pues puede ser como una bomba en una familia. Entonces hay cosas que los profesionales no podemos decir. Es mejor de cara al futuro que la persona se autoestudie ella misma para si hay algo negativo que lo vaya dosificando, cómo lo va comprendiendo a su vida. O sea, la propia persona es la que mejor puede indagar en sus metadatos. Entonces, en ciertos temas concretos, el mejor asesor que puede haber en la vida es uno mismo. Como he dicho, todas las personas que hemos estudiado astrología de forma seria pensamos igual en el sentido de que hay un antes y un después en la vida cuando se estudia astrología. Incluso grandes científicos, investigadores, ingenieros, matemáticos, etcétera, en el siglo XX empezaron a estudiar astrología para demostrar que era un timo. Ellos creían que era un timo y empezaron a estudiar astrología y terminaron pensando lo contrario. Es muy chocante que acabaron siendo grandes astrólogos porque vieron que era un conocimiento milenario que les será muy útil. Cuando se estudia astrología, las respuestas personales van llegando. Cuando se nace haciendo una comparación, cuando se nace con un potencial de motor menor de lo normal, porque hay que avisar, hay personas, dependiendo de su potencial de motor, que personas que vivirán una vida normal y otras personas que vivirán una vida no normal. Las personas que tienen una configuración para vida no normal, cuanto antes se hagan conscientes de ello, mejor. Cuanto antes se hagan conscientes, cuanto antes asuman que ellos han nacido con unas características distintas, pues mejor, menos van a sufrir y más antes se amoldarán se amoldarán un poquito mejor al ritmo de la vida. Es muy llamativo a lo largo de la historia. Se ha estudiado combinaciones de grandes científicos o grandes artistas que la vida les dio esa superioridad en ese tema, pero por otro lado les dio pocas capacidades para ganar dinero. Entonces ellos en vez de pues volcaron su vida hacia esos temas, pero bueno, hoy ya hay más medios, ya hay un autoconocimiento, hay formas de estudiar el tema para autoconocerse mejor y encarrilar un pelín mejor la vida que lo que hicieron esa gente. Entonces, para que no sea tan desastroso. Pero claro, lo que digo, estudiar astrología no es algo ridículo como a mucha gente les puede parecer. Es un tema muy serio, hay que estudiar mucho, hay que aprender a pensar, tienes que aprender a pensar de manera totalmente distinta a lo que estás acostumbrado. Entonces, llega el momento de asesoramiento para elegir nombre para un bebé. Hay que volver a decir que lo ideal es empezar la vida con un nombre más adecuado desde que se es bebé. Y yo estoy especializado en nombres y apellidos usados en España, que son ya sean tradicionales o algo más modernillos. En personas que hayan nacido en España en concreto y que vengan de familias que hayan nacido también en España desde hace generaciones. O sea, aquí hablé ya en el primer vídeo relacionado con la ciberseguridad que hice. El número lo pone al final. Cité una web que hay que visitar, que recomiendo visitar, Mi Bebé y Yo. Entonces, nombres de bebés en español, por ejemplo, pues ahí salen de niños y de niñas. Puedo consultar nombres y apellidos, puedo estudiar que diga nombres y apellidos castellano, en gallego, en vasco, en catalán, en valenciano, bueno, todo relacionado con España. O en otros idiomas, pues no sé. Perdonad, me centro en esta especialidad de España porque es realmente la que conozco bien y porque la profesión de analizar nombres no es como una cadena de montaje de una fábrica que salen 2000 coches al día. Como dije en otro lado, en otros vídeos, hacer churros de calidad y buenos se pueden hacer muchos en un día,
pero analizar nombres no es algo que con tanta productividad. Entonces me tengo que especializar en un tipo de clientes concretos para dar un servicio continuado conforme pasan los días. Mi labor es centrarme en casos específicos para dar un servicio diario y que no se demore en un plazo de tiempo excesivo. Como hago algo tan especial, tengo que ir asesorando poco a poco al cabo de los días. Entonces por eso pido que si puede ser, pues envíe los nombres con una semana o unas semanas antes para yo pues planificarme todo y no tener cuando nace el bebé no tener esperando a los padres hay un montón de tiempo. Entonces yo puedo asesorar un cierto número de clientes al cabo de un año y es un goteo de todos los días. Debo asesorar poco a poco como he dicho, como si fuera un goteo de personas todos los días y ir asesorando a los clientes que pueda dar abasto. Por eso me tengo que ceñir en temas muy concretos y ofrezco, por ejemplo, este tema a las personas de la ciberseguridad, a los padres, porque son conscientes de que la formación, del esfuerzo, de la disciplina que implican los nuevos tiempos. En este vídeo me voy a centrarme en el caso de los bebés. Entonces se pregunta, ¿información que tienen que dar los padres o información a tener en cuenta? El pago de mis asesoramientos por anticipado y por transferencia bancaria. Si hubiera gastos por realizar una transferencia bancaria entre distintas entidades bancarias deben correr por cuenta del cliente. Se debe informar de los apellidos que va a tener el bebé y dar un listado de nombres que quieren los padres que se estudien. Lo recomendable sería hacerlo una semana antes o unas semanas antes del nacimiento. Y así yo puedo ir avanzando en el estudio. Si alguien, claro, quiere que en un día me manda un email y quiere que en un día estudie un montón de nombres, eso pues es muy precipitado. Es un tema muy serio, este tema es muchísimo más serio de lo que parece y hay que estructurarse mucho el tiempo. Entonces, con antelación yo puedo ir avanzando en el estudio y para ir haciéndome yo una idea de qué nombre elegir, pues en el primer email también hay que informar del día aproximado del nacimiento del bebé o de cuándo se sale de cuentas para el parto. Porque yo tomo como referencia el momento de nacimiento. Hay que recalcar que todo el proceso de asesoramiento se hará por email. Primero se envía un email informando del pago, informando del pago de que se ha hecho un pago por el asesoramiento del día aproximado del parto, pues explicando o informando de los nombres y apellidos del bebé a estudiar, etcétera. También lo ideal habría que dar los datos de uno de los padres para yo hacer la factura de mis servicios profesionales y si la persona lo requiere yo se lo envío. En un segundo email ya pues hay que informar del momento exacto de nacimiento del bebé, de cuando da su primera respiración, o sea, del pueblo o la ciudad donde se nace, del día, la hora, el minuto, el segundo aproximado de nacimiento. Si no es el segundo, más o menos el tramo de segundos cuando se nace. Este es un tema muy importante que el acompañante de la madre tiene que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay que tomar nota de más o menos cuándo da la primera respiración el bebé. Hay unos que lloran, hay otros que no lloran, dan como un pequeño jadeo. Entonces no hay que cortarse, hay que preguntar al médico en el parto cuándo ha dado la primera respiración el bebé. O decirle al médico, dígame en el momento que da la primera respiración. Aunque te miren con cara rara, pero oye, hay que preguntarlo. Entonces, no hay que cortarse en este tema, el acompañante tiene que acompañar a la madre, pero también hay que tomar nota del momento de nacimiento. Entonces hay que fijarse en un reloj en hora, que esté bien puesto en hora, y tomar nota de eso, ya sea con boli y papel, con una foto a un reloj que tenga segundero, en fin. Entonces, sabiendo esta información, toda esta información del momento de nacimiento, yo lo antes posible informaré del nombre elegido. Yo habiendo estudiado ya los nombres con tiempo antes.
Entonces, al haberlo estudiado tiempo antes, ya se, se, se allana el camino. Entonces, mi profesión necesita de mucho rigor, de mucha concentración y debo estructurarme mucho el esquema de cada día. Y por eso asesoro vía email. O sea, no puedo estar muy despistado en lo que cuando me centro en algo tengo que estar centrado, no. Esto de estar trabajando y viendo la tele a la vez no es mi caso. Una persona, ahí están los hackers, buscan vulnerabilidades informáticas. Entonces, por haciendo una comparación con este tema, la misma concentración que necesita el investigador en seguridad informática para buscar grietas de seguridad, pues yo la necesito en la misma concentración para buscar y diferenciar los nombres. La persona busca vulnerabilidades informáticas y yo busco vulnerabilidades en los nombres, por decirlo de alguna manera. Yo me doy cuenta de los nombres malos, menos malos, irregulares. Entonces sé distinguirlo. Y si que es un tema que parece algo raro, pero se estudia. Se estudia. Es un tema que se estudia y se aprende. Entonces, en los tiempos que vivimos, para este tipo de asesoramiento ya no tienen sentido las videoconferencias. Sobre todo para hacer una videoconferencia hay que tener buena conexión a internet y hay que concretar horarios, etcétera. En la seguridad informática, por las personas que trabajan en la seguridad informática, es normal que viva en una ciudad, que hay una fibra óptica con una conexión de calidad, pero yo me he ofrecido a más personas de la seguridad informática. Entonces, la videoconferencia, hay muchas personas que viven en pueblos que no tienen una conexión de internet lo suficientemente potente para establecer una videoconferencia. Entonces, con un email, pues se llega a cualquier lado, aunque tengas un hilo de un hilo de conexión, un hilo de agua de conexión, haciendo una comparación. Entonces es fácil con un email. Los precios que voy a ofrecer son para casos de nombres completos que no superen las 25 letras por cada uno de los nombres completos a estudiar. O sea, la suma de las letras del nombre y los apellidos no debe superar las 25 letras. Si superaran los nombres a estudiar las 25 letras cada uno, hay que un coste adicional y proporcional. Lo voy al número de letras de más. Los precios, se pregunta. Tengo que recalcar que yo cotizo y tributo en España. Una cosa es lo que se cobra por un asesoramiento, otra cosa es lo que se gana. Esto es como un comercio, una frutería. Una cosa es el precio que vale la fruta y otra cosa es lo que gana la persona que tiene ese negocio. Ojalá se ganara lo que se cobra, pero no es así. Como he dicho antes, a más número de nombres a estudiar se puede elegir un nombre más adecuado para el bebé. Los padres tienen que pensar qué les conviene más y qué les importa más. Se tienen que preguntar cuánto les importa a su bebé y cuánto les duele el bolsillo. Dicho de una forma coloquial, tengo que ser sincero. Buscar un nombre más adecuado es como buscar una aguja en un pájaro. Lo ideal es buscar entre muchos nombres. Y eso la gente famosa ya lo sabe. Alguien que quiera un nombre el menos malo para su hijo, pues habría que estudiar un montón de nombres. O sea, no es algo que dar un chasquido de dedos y ya está. Yo siempre voy a ser sincero y si los padres ofrecen un listado y yo veo que no hay ningún nombre adecuado, lo voy a decir. Y si veo que un nombre es menos malo, que el nombre menos malo del listado es regular, también lo voy a decir. O sea, no me mueve un interés económico. Yo si hay algo que el nombre no lo veo con una suficiente calidad, yo lo voy a decir. Luego los padres toman la decisión que quieran. Ejemplo, si tengo que estudiar un listado de 25 nombres y no veo un nombre que merezca la pena, lo voy a comentar sin andarme con rodeos, sin irme por las ramas. Prefiero ser antes ser sincero, porque doy total prioridad a la calidad. No soy alguien que asesora de forma mediocre. Prefiero asesorar a menos gente
con una calidad decente que asesorar de forma muy mediocre. A mí asesorar de forma mediocre no me va. Entonces, aquellas personas que quieran gastarse poco dinero, yo no soy la persona adecuada para asesorarles. O sea, alguien que se quiera gastar 50 euros o 100, pues yo no soy la persona adecuada. Porque si esos 50 euros le restan los impuestos, los gastos y todo eso, se te queda eso en nada. Los experimentos, desde mi punto de vista, hay que hacerlos con gaseosa. O sea, con los bebés no se experimenta. Yo, si no quiero asesorar de forma mediocre, porque luego lo barato sale caro en el futuro. Una persona que lo he visto, que estudia muchos casos. La persona, los nombres malos descentran a la persona. Es un tema muy de ciencia ficción, pero es así. Yo doy prioridad a la calidad y cuantos más nombres estudien, tengo que decir que más posibilidades hay de encontrar un nombre más adecuado. O sea, como dije ayer, mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso. Hay que priorizar la calidad. El coste del asesoramiento. Hay una primera opción, un listado de 25 nombres que sale por 400 euros, IVA incluido. No es necesario aportar datos fiscales y de domicilio si no se quiere. No es necesario aportar uno de uno de datos de uno de los padres para facturar o de la persona que haya hecho la transferencia bancaria. Lo ideal es que la haga uno de los padres. Entonces, por temas fiscales, a día de hoy, en mayo del 2018, está así. Hacienda lo permite, es legal. En el futuro no lo sé. Lo ideal es que uno de los padres me dé todos sus datos, incluso el DNI, todo, para yo hacer la factura y si quieres se la envío por email. Y el nombre del padre o la madre tiene que coincidir con el nombre de la persona que hace la transferencia bancaria. Para asesoramiento de 400 euros, cada letra extra, a partir de las 25 letras, por nombres completo a estudiar, se cobra 16 euros. A 16 euros. O sea, un nombre, 25 nombres de 25 letras, hasta 25 letras serían 400 euros, pero 25 nombres de 26 letras serían 416 euros. De 27 letras, 432 euros y así. La segunda opción, pues un listado de 50 nombres. La segunda opción, la segunda opción, un listado de 37 nombres y es 600 euros con IVA incluido. Lo mismo, hay que dar los datos para hacer la factura y mandarla, y para asesoramiento de 600 euros en casos de nombres que superen las 25 letras, pues cada letra además se cobra, hay que sumar al precio 16 euros. 25, lo que he dicho, eso. 37 nombres de 26 letras, pues son 616 euros y así. No sé si lo he dicho bien, recalco, 37 nombres de 26 letras, 616. 37 nombres de 27 letras, 632 y así. La tercera opción, pues es más o menos todo lo mismo, pero listado de 50 nombres, son 800 euros IVA incluido, hay que mandar los datos de unos padres, y para asesoramientos de 800 euros, cada letra extra a partir de 25 letras por nombre completo se cobra a 16 euros. Cuartas opciones, pues dependiendo de lo que les importe un bebé a unos padres, se puede estudiar más o menos nombres. Se pueden estudiar 25, 37, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 o más nombres, lo que se quiera. Siempre que te ciñas a nombres de los que yo puedo estudiar. Los precios de hasta 25 letras por nombre completo son proporcionales al número de nombres a estudiar que he citado anteriormente. O sea, alguien que quiera estudiar, pues yo qué sé, vamos a poner
25 más 50 nombres, serían 400 más 800, 1200 euros. Que quiera estudiar 75 nombres, serían 1200 euros y así. Para asesoramiento de más de 50 nombres y más de 25 letras por nombre completo habría que calcular los precios en concreto. Pero bueno, lo normal es nombres hasta 25 letras. Dos apellidos e incluso un nombre compuesto con dos nombres. Pues los padres deben tener claro cuánto les importa a su bebé. Los padres deben entender que entre los nombres hay de todo. Yo tengo que ser sincero, hay nombres de pardillo, o sea, de un pringadillo, y hay nombres más apropiados por la vida. Y yo tengo que ser sincero, no es meter miedo, es sinceridad. Luego los padres tienen que elegir lo que ellos crean conveniente. Están los nombres para gente, para menos listos y para algo más listos. Entonces, dependiendo del potencial personal con que se nazca, hay nombres para todos los gustos. Pues claro, como he dicho antes, una persona con menos potencial, si ya le pones un nombre malo, le cargas una mochila pues, pesada. Coloquialmente se diría que hay nombres para despistados y nombres para personas más centradas. O que hay nombres nombres que son una losa y hay nombres que son más ligeros y llevables. Los padres tienen que pensar qué nombre queréis para vuestro hijo. ¿Queréis un nombre malo o un nombre menos malo? El pago se haría por transferencia bancaria. Mi último apellido está modificado, como dije ayer en el anterior vídeo. Me presento profesionalmente con el nombre de José Antonio Ayueva Goldey, pero José Antonio Ayueva es un nombre real y vivo en la provincia de Teruel. El pago es por adelantado, igual que en internet compras algo, pues aquí igual. Yo trabajo con el dinero por adelantado. Una vez se reciba el pago en mi cuenta bancaria, se procede a estudiar el listado de nombres del bebé. Los nombres de datos para el ingreso serían José Antonio Ayueva, la persona que recibe la transferencia, que soy yo. El número de cuenta es este que indico, por no repetir todos los números. O sea, por decir, es ES 9114650230421721425648. La entidad es ING Direct, que es mi cuenta donde recibo el dinero. El coste del asesoramiento, pues dependiendo del número de nombres, pues se ingresa el dinero que se corresponda con lo que he dicho. Y para el asesoramiento, mi dirección de correo electrónico es joseantonioayevagoldey@protonmail.com. Para comenzar el estudio de los nombres del bebé hay que mandar un email informando de la transferencia bancaria, donde se aporten los datos de uno de los padres, por ejemplo, si el asesoramiento es de más de 400 euros, y dar un listado de nombres españoles con sus apellidos españoles a estudiar. Una vez recibido el pago, empezaré con el estudio de los nombres. O sea, recalco que este tema, y en fin, y yo puedo contestar emails cuando de estos de alguien me dice, oye, que te he mandado esto, pues yo contestaré el email cuando vea el dinero en cuenta. No puedo empezar a contestar email hasta que no vea el dinero en cuenta, se tiene que entender. Una vez recibido de contestar el email como confirmando que lo he recibido o todo eso en el primer email. Una vez recibido el pago, empezaré con el estudio de los nombres. Recalco que empiezo a estudiar los nombres cuando se reciba el pago y no cuando los padres hacen la transferencia. Si una transferencia tarda un día o más días en llegar, yo empiezo a estudiar el tema cuando yo recibo el dinero en la cuenta bancaria. Si los padres quieren que les envíe la factura antes de nacer el bebé, puedo hacerlo. Si desean que les remita la factura cuando yo reciba la transferencia bancaria, también puede hacerse, se lo puedo enviar. Se pregunta, padres 100% convencidos. Aquellos padres que piensen que este tema es un engaño, que no estén convencidos al 100% de que este asesoramiento les puede servir, que tengan dudas, etcétera, les aconsejo que no se gasten el dinero en estudiar un nombre de un bebé. Solo puedo decir que mis intenciones son nobles
Si a alguien le sirve lo que estoy diciendo, pongo mi foto, ya no me escondo, mis intenciones son nobles, actúo y siempre intento actuar con la máxima profesionalidad posible, calculo los nombres con un rigor como si fueran para mí y soy consciente que este es un asesoramiento muy novedoso. Y si se ve esto desde un punto de vista de las personas no familiarizadas con estos temas, unos padres les puede parecer esto pues algo muy nuevo. Pueden confiar en ello, no pueden confiar. Eso tienen que tomar la decisión los padres y yo pues debo respetar su opinión. De momento no he publicitado este tema por las redes sociales porque creo que mediante esta vía tal vez me faltaría tiempo en el día para aclarar dudas y mediante los vídeos en YouTube se aclaran mejor todas las cuestiones y quien tenga tiempo y paciencia que se mire los vídeos y donde voy hablando de cosas. Entonces no tengo web porque así también puedo ofrecer un asesoramiento profesional al mejor precio. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Tan solo decir que aquellas personas que deseen un buen asesoramiento para el nombre de su bebé, que sepan que existe esta posibilidad. Sin necesidad de viajes ni de concretar horarios, desde donde estén, allí, si tienen una conexión de internet, allí ya les llega. Mi criterio profesional es ofrecer calidad. Si estáis interesados, seguid los pasos que he citado en el vídeo. Espero que esta información sea de vuestro interés o pueda serlo para unos padres españoles y de familia española que vayan a tener un bebé. Entonces, quien esté interesado, pues ya que sepa que existe esto. Y bueno, ya finalizo por hoy y además informo de que iré haciendo otros vídeos donde hablaré de temas relacionados con la seguridad informática para que se vea que me baso en criterios serios y de relevancia como base para estudiar luego a las personas. O sea, yo no es esto que hago yo me baso en temas mayores, entonces luego lo aplico. Los astrólogos, dentro de la astrología hay muchas especialidades y hay astrólogos que pueden estudiar pues, a las personas, estudiar en los acontecimientos mundiales. Entonces, yo explico ciertas cosas aparte del tema de los bebés para que se vea que actúo con rigor y que soy alguien serio. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, soy José Antonio Ayeva Goldey.